¿Qué son las interrupciones por hardware? Bueno, antes de eso tenemos que hablar de las distintas velocidades de los dispositivos. Entonces, la CPU es probablemente el dispositivo que trabaja a una mayor velocidad, que puede llegar a velocidades hasta 3.000 millones de ciclos o hasta instrucciones por segundo, y está seguida muy de cerca por la memoria RAM y bastante más lejos, pero aún con una gran velocidad de, por ejemplo, los discos de estado sólido. Bien. Pero la velocidad de estos dispositivos, y sobre todo de la CPU, es muchísimo mayor que la de un teclado o hasta la de un monitor o una impresora. O un mouse que suele ser un poco más rápido también. Pero imagínense la diferencia entre la velocidad a la cual se ejecuta instrucciones un procesador y la velocidad a la cual tipeamos, ¿no? Nosotros tipeamos básicamente como mucho 5 teclas por segundo, 6, 7, y un procesador hace 3.000 millones de ciclos por segundo. Es una diferencia bestial. Entonces, el problema es cómo hacemos para que un teclado se comunique con un procesador, siendo que la velocidad a la cual funcionan es muy distinta, y sobre todo cómo hacemos para que no ralentizar la CPU para comunicarse con un dispositivo como un teclado, ¿no? Entonces, la manera tradicional de comunicarse con los dispositivos, si no tenemos interrupciones por hardware, sería hacer lo que se llama consulta de estado o polling. En este tipo de interacción, nosotros lo que hacemos es esperar hasta que el dispositivo no esté ocupado, ¿no? Y cuando no está ocupado, bueno, ahí hacemos una entrada-salida con el dispositivo. O sea, recibimos, por ejemplo, en este caso, una tecla, el código ASCII de una tecla que se presiona, ¿no? Entonces, en este caso la CPU va a estar un montón de tiempo esperando a un dispositivo que es mucho más lento. Y imagínense si esto lo tiene que hacer con varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Bueno, entonces básicamente nuestra computadora estaría un montón de tiempo esperando y no tendría tiempo para realmente hacer los cómputos que tiene que hacer. Entonces, en lugar de esa manera de interactuar, podemos tener interrupciones que se llaman por hardware. Entonces, en este caso, nuestra CPU puede ejecutar un programa de forma normal, como lo veníamos haciendo hasta ahora, sin preocuparse por la velocidad de los dispositivos. Entonces, en algún momento, alguien aprieta una tecla, ¿bien? Y esto genera una señal que le llega a la CPU que le dice, mira, te quiero interrumpir. Entonces, en ese momento, la CPU dice, bueno, paro de ejecutar el programa y voy a ir a ejecutar una subrutina para atender, ¿sí?, esta interrupción de algún tipo de dispositivo. Entonces, de esta manera, el manejador de interrupción, que le decimos también manejador a esta subrutina, va a hacer lo que tenga que hacer, la entrada, salida o lo que sea necesario, y luego va a finalizar con la instrucción y red. Entonces, lo bueno es que acá no introducimos nada nuevo realmente, sino que simplemente tenemos una subrutina que está siendo llamada por un dispositivo. Entonces, ¿cómo es este mecanismo de interrupción un poquito más en detalle? Bueno, tenemos nuestro programa que está en ejecución y de repente viene un dispositivo que nos interrumpe. Entonces, lo interrumpe, se deja de ejecutar el programa, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es apilar para saber dónde estamos en el programa para poder volver a ese programa. Vamos a apilar dos cosas. El IP, que es la dirección de retorno, ¿bien? Que esto es lo mismo que hacíamos, lo mismo que apilábamos cuando llamados a una subrutina. Pero además vamos a apilar lo que se llama el PSW, que es básicamente un pequeño cachito de información que tiene toda la información necesaria para poder volver a este programa. Que en el caso del simulador solamente van a ser los flags. ¿Y por qué necesitamos los flags? Bueno, porque acá el dispositivo me va a interrumpir a mí en cualquier momento. Yo no sé en qué parte de mi programa me va a interrumpir. Entonces, puede ser de que me interrumpa en un lugar en donde yo estaba calculando unos flags, y si yo después me voy a ejecutar una subrutina y esa subrutina me cambia los flags, estoy en problemas. Entonces, por eso también se salva esto que el PSW se llama el estado del programa. Bien, se salva entonces el estado de mi programa con la dirección de retorno para después poder volver. Y lo que hacemos después es saltar a la subrutina como si fuese un call, ¿no? Pero en vez de tener el call no está por ningún lado porque en realidad el call lo hizo el dispositivo. Entonces ahora ejecutamos la subrutina, que también se llama de atención o el manejador de la interrupción.
y hacemos lo que tengamos que hacer, lo que nos pide el dispositivo, lo que nosotros querramos hacer con el dispositivo, y luego lo que hacemos es desapilamos el IP y nos volvemos al programa de ejecución como si nada hubiese pasado. Entonces, una pregunta que se están haciendo es, ¿y qué tiene que ver entonces las interrupciones por software con las interrupciones por hardware? Bueno, resulta que las interrupciones por software usan este mismo sistema de interrupciones, ¿no? Entonces, en este caso tenemos las interrupciones por software que eran la 0, la 6 y la 7, ¿bien? Entonces, la razón por la cual las interrupciones por software utilizan números, que es medio raro, para codificar qué tipo de interrupción o qué tipo de subrutina quiere ejecutar, ¿no? Porque habíamos dicho que básicamente estas, leer un carácter o imprimir un string eran como subrutinas, pero que tenían esta manera extraña de llamarla. Bueno, vamos a ir atando ahora un poco los hilos de por qué esto pasa, ¿no? Y la idea entonces es que en realidad, cada vez que yo llame a una interrupción por software, ya sea utilizando la int-n, o una interrupción por hardware, ya sea acá utilizando lo que se va a llamar un identificador de interrupción, ¿sí? Este identificador va a estar también para las interrupciones por hardware y las interrupciones por software. Y utilizan las dos el mismo mecanismo. Bien, entonces nosotros no vimos ninguna interrupción por software implementada, pero si nosotros implementáramos una interrupción por software, tendría que también tener un IRET ahí para volver de manera correcta al programa.